Buenas tardes, Vic. Bien, ya vimos pues métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces ahora pues vamos a entrar a lo que son ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, en general, pues podríamos representar una ecuación diferencial de orden superior utilizando esta notación, ¿verdad? Esta es una representación general, ¿verdad? Una ecuación de enésimo orden, ¿verdad? De tipo lineal. Observen ustedes, pues, que estos coeficientes, ¿verdad? Son dependientes de X, que es nuestra variable independiente, ¿verdad? Y por ahí, pues, el orden es n, ¿verdad? Es una ecuación de enésimo orden. Y por ahí, pues, podríamos ir llegando al final de esta ecuación con estos términos de aquí, ¿verdad? Entonces, esa es una ecuación, pues, diferencial de orden superior, ¿verdad? La teoría de esto está ahí en la plataforma y es necesario que lo lean. Hay varios elementos importantes que ustedes deben ver y manejar, ¿verdad? Sobre las ecuaciones, varios elementos teóricos, ¿verdad? Lo que a mí me interesa, bueno, antes de entrar a lo que sería el método, porque eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy, vamos a ver un método para resolver ecuaciones de segundo orden, ¿verdad? Específicamente, pues, ecuaciones que vienen desde aquí, ¿verdad? Entonces, lo que sí me interesa es lo siguiente, o sea, si usted pues tiene una ecuación de primer orden, como las que mirábamos en las semanas previas, obteníamos una solución para esa ecuación, ¿verdad? Para una de primer orden. Pues si nuestra ecuación es de segundo orden, entonces nosotros deberíamos esperar dos soluciones para esa ecuación. Si nuestra ecuación es de tercer orden, entonces nosotros tendríamos que esperar o buscar tres soluciones y así sucesivamente. Entonces, para una ecuación de orden n, pues yo esperaría y sub n soluciones, ¿verdad? O sea, n soluciones para esa ecuación, ¿verdad? Entonces, en el caso que nos va a ocupar ahorita, ¿verdad? En una ecuación de segundo orden, nosotros la solución general que llamamos, ¿verdad? La solución general es una combinación lineal de las dos soluciones que vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces se representa así como lo estoy planteando aquí. La solución general es C sub 1 y E sub 1 más C sub 2 y E sub 2. C sub 1 y C sub 2 son constantes, ¿verdad? Son las constantes, llámenle usted integración o como quiera, ¿verdad? Son constantes paramétricas. Y para poder determinar el valor de las constantes, recuerden ustedes que nosotros requeriríamos de un par de condiciones iniciales, como lo hablamos al principio del periodo, en las primeras clases, ¿verdad? Si no nos dan condiciones iniciales, pues nosotros solo dejamos la solución expresada así. Pero si nos dan condiciones iniciales, tendríamos que encontrar los valores de C sub 1 y C sub 2, que son las constantes, ¿verdad? Entonces, esto pues es esencialmente lo que me interesa, ¿verdad? Lo que necesitamos para pasar a resolver ecuaciones, ¿verdad? Ahora, hay muchos otros elementos importantes que ustedes deben de leer en las presentaciones que están ahí para ecuaciones de orden superior, ¿verdad? Está el tema del si un conjunto de soluciones es linealmente independiente, eso pues deben ustedes de leerlo, ¿verdad? ¿Y qué significa? O sea, el conjunto fundamental de soluciones, ahí está en el material cómo demostrar si una ecuación tiene un conjunto fundamental de soluciones y qué significa eso, ¿verdad? Entonces esto pues
deben de buscarlo ustedes, ahí está en el material escrito, ¿verdad? Referente a, pues, ecuaciones de orden superior. También por ahí nos explica, bueno, y lo voy a mencionar aquí, ¿verdad? Aquí tengo mi ecuación igualada a f de x, a una función de entrada. Entonces, esta es una función, una ecuación no homogénea, ¿verdad? Así se les llama. No homogénea. Pero también puede ser que estén igualadas a cero, ¿verdad? Que sean de orden superior, pero igualadas a cero, y en ese caso decimos que la ecuación es homogénea. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Aquí al final vamos a resolver, el método que vamos a ver es para ecuaciones, pues, tanto homogéneas como no homogéneas. Y luego en el segundo parcial vamos a ver otros métodos que me ayudan a resolver ecuaciones no homogéneas, ¿verdad? Porque cuando son homogéneas es más sencillo, ¿verdad? Y tiene sus propios métodos, pero cuando son no homogéneas, pues hay que trabajar, hay que encontrar lo que se llama una solución particular, ¿verdad? Y eso pues ya lleva otra temática que se verá en el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, por ahora, pues, en este método que vamos a ver aquí, no importa, ¿verdad? Aplica para ambas, pero en el otro método que vamos a ver el jueves solo aplica para ecuaciones homogéneas. Y ya en el segundo parcial, pues sí hablamos de métodos para ecuaciones homogéneas, ¿verdad? Homogéneas. Ok, entonces, bueno, recomendación es leer el material, ¿verdad? Y esto de aquí, pues, se lo recalco, ¿verdad? Nosotros las soluciones las vamos a expresar, ¿verdad? Así, como un conjunto, como una solución general, perdón, como una solución general, que es una combinación lineal de todas las soluciones que yo encuentre. Por ahí, si yo tuviera una ecuación de tercer orden para cerrar esto y pasar de una vez a lo que es el primer método que vamos a ver. Entonces, esta solución general para una ecuación de tercer orden, pues sería la combinación lineal de las tres soluciones que encuentro, ¿verdad? Que es y sub 2. Entonces, y sub 2 más e sub 3, y sub 3 de x. Y entonces ahí ustedes ven que tiene una constante adicional, ¿verdad? Respecto a esto. Y si fuera de cuarto orden, pues tendríamos hasta C sub 4 y E sub 4, ¿verdad? La combinación lineal de todas las soluciones que encontré. Bien, entonces, bueno, eso es lo más relevante hasta ahorita del material teórico y lo que nos va a servir para resolver las ecuaciones que vamos a plantear ahorita. El método que vamos a ver hoy es para ecuaciones de segundo orden. ¿Ok? Y es el método de reducción de orden, se llama. Método de reducción de orden. Entonces, el método de reducción de orden se utiliza para ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ecuaciones de esta forma. Que, dicho sea de paso, pues son ecuaciones lineales, ¿verdad? Son ecuaciones lineales de segundo orden. Bien, puede ser homogénea o puede ser no homogénea, ¿verdad? Eso, pues, para el método, pues, no importa, se aplica igual, ¿verdad? Se aplica de la misma manera. ¿Ok? Permítanme. No, es para ecuaciones no homogéneas, perdón, no homogéneas. Sí, para homogéneas están los métodos que se van a ver en el segundo parcial. Ok, corrección ahí. Para ecuaciones homogéneas, ¿verdad? Este es homogénea. Una ecuación homogénea. ¿Ok? Ya cuando entremos al segundo parcial, vamos a ver qué pasa cuando aquí está igualado a f de x, ¿verdad? Entonces ahí pues veremos los métodos que aplican en ese caso. Entonces para ecuaciones homogéneas.
Entonces, el método de reducción de orden, pues, es para este tipo de ecuaciones de segundo orden homogénea, ¿verdad? Este método requiere, ojo, requiere que usted disponga de una de las soluciones. O sea que para resolver utilizando este método, yo tengo que regalarle a usted una de las soluciones. Y usted lo que va a hacer es encontrar la otra. ¿Ok? En eso consiste el método. Ahora, el primer paso de este método es llevar la ecuación a la forma estándar. ¿Ok? A la forma estándar. Entonces, recuerde que para llevarlo a la forma estándar, usted divide toda la ecuación, cada término entre el primer coeficiente, ¿verdad? Entonces, por ahí la ecuación le va a quedar así, cuando usted ya haga esa simplificación. Va a quedar de esta forma, donde P de X, pues es A sub 1 de X sobre A sub 2 de X y Q de X es A sub 0 de X sobre A sub 2 de X. ¿Okay? Entonces, esta es la forma estándar. Entonces, el primer paso es llevar nuestra ecuación a la forma estándar. Bien, y luego que usted ya llevó a la forma estándar, entonces procede a encontrar la segunda solución, ¿verdad? Procede a encontrar la segunda solución utilizando esta fórmula. ¿Okay? Entonces, con esta fórmula, usted va a encontrar la solución y sub 2 de X, ¿verdad? Y sub 1, recuerde que ya se la tengo que dar, ¿verdad? Y una vez que usted la tiene, pues si usted mira que en una ecuación de segundo orden ya se le da y sub 1, entonces usted dice, esta se tiene que hacer por reducción de orden, ¿verdad? Eso inmediatamente usted debe saberlo. Aplicando pues esta fórmula. Observe que aquí tengo una especie de factor integrante, solo que es el negativo de la integral de P de X. Recordemos que P de X es A sub 1 de X entre A sub 2 de X, por si no estuviera en la forma estándar, ¿verdad? Y dividido entre el cuadrado de la primera solución, ¿verdad? La primera solución elevado al cuadrado, ¿ok? Ahora, nada de querer hacer aquí cancelaciones, ¿verdad? Porque esto está dentro del integral y esto no. Entonces eso no aplica ahí, ¿verdad? Al final tiene usted que multiplicar el y sub 1 de X por el resultado del integral, ¿verdad? De esta integral. ¿Okay? Entonces, una vez que usted tiene ya y sub 2, entonces usted representa la solución general, pues como hemos hablado, y sub 1 de X más y sub 2 de X. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces, las dos recomendaciones que les he dado, ¿verdad? La primera, en mi ecuación de segundo orden, llevarla a la forma estándar, y la segunda, usar esta fórmula para resolverla, para encontrar la segunda solución. Entonces vamos a plantear un ejercicio, ¿verdad? Es una ecuación de segundo orden, cuya solución 1 es coseno de 4x. ¿Okay? Y su 1 de x es coseno de 4x. Coseno de 4x. Entonces, el trabajo aquí es encontrar y sub 2. La ecuación ya está en la forma estándar, observen. ¿Okay? Está en la forma estándar. Bueno, entonces, ahora aquí, pues, ojo, ¿verdad? ¿Quién es P de X? Es la pregunta.
ya que está en la forma estándar. Recuerden que P de X es el que acompaña a la primera derivada, ¿verdad? Es el que acompaña a la primera derivada. Y en este caso en particular, pues vean ustedes que no hay primera derivada, por lo tanto diríamos que P de X es 0, ¿verdad? P de X es 0. Bueno, ya he identificado P de X, entonces voy a proceder a encontrar y sub 2, ¿verdad? Coseno de 4X por la integral, ojo aquí, ¿verdad? E a la integral negativa, ¿verdad? Y como P de X es 0, ¿verdad? Bueno, lo voy a escribir ahí, de esta forma, ¿verdad? Y entre el cuadrado dice la fórmula de, pues, de lo que tengo ahí, ¿verdad? De la solución 1, ¿verdad? Entonces, ahí tengo ya mi integral, ¿verdad? Entonces, esto se convertiría en coseno de 4x por la integral. Y aquí, ojo, ¿verdad? Esto es una cuestión, pues, de concepto, ¿verdad? La integral de 0 es la integral de una constante, por decirlo así, ¿verdad? O puede ser estar hablando del mismo 0, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, si yo derivo 0, obtengo 0, ¿verdad? Entonces, si lo integro, pues obtengo de regreso 0, ¿verdad? Entonces, ahí realmente es un tema de interpretación. Entonces, sería e a la 0, digamos, ¿verdad? Lo que me quedaría arriba, por decir algo. Y acá me quedaría coseno cuadrado de 4x. Entonces tengo coseno de 4x. Sabemos que e a la 0 pues es 1, ¿verdad? Por el coseno cuadrado de 4x. Y esto pues coseno de 4x, usando identidad, es 1 sobre coseno, sabemos que es secante, ¿verdad? Entonces esto sería secante cuadrada de 4x. Y entonces tendríamos aquí un cuarto, ¿verdad? Un cuarto del coseno de 4x por la integral de secante cuadrada es tangente de x, ¿verdad? O tangente de 4x en este caso. El un cuarto sale pues precisamente de aquí, ¿verdad? Recuerden que esa es la sustitución. Y tangente es seno de 4x sobre coseno de 4x, ¿verdad? Entonces cancela aquí. Y me queda que y sub 2 es, digamos, un cuarto del seno de 4x. Esa sería mi segunda solución, ¿verdad? Entonces, en general, pues diría que mi solución final es C sub 1 coseno de 4x, la que ya me dieron, ¿verdad? Más C sub 2 seno de 4x, la que encontré, ¿verdad? Esa sería. Bien. Nadie me ha hecho la pregunta obvia. Ajá. No le falta escribir en un cuarto. Ah, ok, esa es la pregunta obvia. Lo que pasa es que un cuarto es una constante, ¿ok? Y recuerde que usted ya está representando aquí la constante, ¿verdad? O sea, C sub 2, es como que usted multiplicara un cuarto por el C sub 2, que es otra constante. Entonces, una constante por otra constante va a ser siempre una constante, ¿verdad? Entonces, es como que el C sub 2 absorbiera al un cuarto, ¿verdad? Porque recuerde que esto al final, estas dos van a depender de las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, por eso es que no digo C sub 2 un cuarto del seno de 4x, sino que prácticamente el C sub 2 absorbe al un cuarto, ¿verdad? Dado que se trata de otra constante. ¿Ok? Entonces, realmente lo que me interesa de aquí es esto, ¿verdad? La parte constante, pues no me interesa mucho porque es absorbida por el C sub 2. ¿De acuerdo? Si fuera negativo, también lo absorbería Pasaría el lo segundo. mismo. Okay. Pasaría lo mismo, el C sub 2 lo absorbe. Entonces siempre sería una suma. Porque lo consideramos una combinación lineal, ¿verdad? Entonces, suma. Cuando usted tenga condiciones iniciales,
O sea, que le digan, por ejemplo, que y sub 0 es igual a 0 y que y prima 0 es igual a 1, por ejemplo. Entonces ahí usted va a poder dilucidar quién es C sub 1 y quién es C sub 2, ya con el sujeto a esas condiciones iniciales, ¿verdad? Y ahí, pues, dependiendo de lo que salga, esto va a quedar positivo o negativo, ¿verdad? De acuerdo a lo que estas condiciones iniciales me digan. Entonces, pero en general, si yo estoy representando una solución general, sin condiciones iniciales, yo lo dejo expresado como una suma, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otro. Bien, aquí tengo otra ecuación diferencial de segundo orden. De hecho, esta es una ecuación de Cauchy-Euler, así se le llama. Y en el segundo parcial vamos a ver cómo resolver ecuaciones de Cauchy-Euler si no tengo ninguna de las soluciones, ¿verdad? Pues aquí, como no hemos hablado de Cauchy-Euler todavía, entonces yo les regalo una de las soluciones, que es x a la 4. ¿Okay? Entonces vamos a usar el método de reducción de orden para encontrar la segunda solución. Entonces, primero la llevamos a la forma estándar, ¿verdad? Aquí es y. Llevamos a la forma estándar, que es simplificado, pues, bueno, aquí es de manera formal así, ¿verdad? Todos se cancelan, queda y cuadra y prima. Aquí hay una simplificación también, entonces me queda 7 sobre x, y prima. Y aquí no se simplifica nada, se queda 16 sobre x cuadrado. Bueno, entonces ahí está mi ecuación en la forma estándar, ¿verdad? Entonces, identificamos quién es p de x aquí. En aquel caso era 0, en este caso es menos 7 sobre x, ¿verdad? Ese es p de x. Bueno, ya con p de x identificado, yo ya puedo venir y buscar cuál es la solución, ¿verdad? Número 2, y sub 2, entonces y sub 2 de x, dijimos que era y sub 1, ¿verdad? Por e a la menos p de x, en este caso p de x es menos 7 sobre x a la 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahí está la solución. Entonces, trabajando esto, ¿verdad? Bueno, aquí tengo e a la integral de 7x, el menos por menos me queda positivo. Y este me queda entonces x a la 8, ¿verdad? X a la 4. Y aquí e a la integral de 7 sobre x es e a la 7 logaritmo natural de x sobre x a la 8. Y ahí aplicando leyes de logaritmos, ¿verdad? E a la 7 logaritmo natural de x es x a la 7 sobre x a la 8, ¿verdad? Esto se simplifica. Me queda x a la 4 sobre dx sobre x. Entonces, finalmente esto es x a la 4 y la integral de dx sobre x es el logaritmo natural de x. Entonces ahí está y sub 2, ¿verdad? Es x a la 4, logaritmo natural de x. Entonces, solución general, ¿verdad? Solución general es c sub 1 x a la 4, la que ya tenía, más c sub 2 x a la 4, logaritmo de x. ¿Ok? Ahí está. Bueno, cuando veamos Cauchy-Euler, pues vamos a ver, como les digo, el método para encontrar las dos soluciones, ¿verdad? No voy a necesitar que me regalen una. Solo pues en el segundo parcial, ¿verdad? ¿Preguntas?
Bueno, vamos a hacer un ejemplo más, ¿verdad? Aquí tengo otra ecuación de segundo orden, ¿verdad? Primero llevarlo a la forma estándar. Entonces voy a tener en la forma estándar, la ecuación va a ser así. Está en la forma estándar. P de X. Recuerden que hay que identificarlo, ¿verdad? Corrección, aquí es menos. P de X es menos 2, X más 1 sobre X. O podrían decir ustedes menos 2 sobre X, ¿verdad? Esa es otra forma de escribirlo. Bueno. Entonces ahora la solución 2 pues va a ser A. Disculpen, no les he dado quién es la solución 1, ¿verdad? Entonces no podrían encontrar con este método quién es la solución. Ahí está la solución 1. Entonces es e a la 2x por la integral de e a la menos 2 sobre x de x sobre, pues, e a la 2x al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya mi integral. Me define, pues, la segunda solución. Aquí, pues, me queda e a la integral de 2 más 2 sobre x, ¿verdad? Ese menos de afuera, pues, los vuelve positivos. Y aquí me va a quedar e a la 4x, ¿verdad? 2x por 2 es 4x. Así que sigo por aquí. Entonces arriba me va a quedar e a la 2x más, perdón, e a la 2x más 2 logaritmo natural de x. Eso queda la integral ahí arriba, ¿verdad? El de x. Y recuerden que por leyes de potencia, ustedes pueden decir e a la 2x por e a la 2 logaritmo de x sobre e a la 4x de x. Y este pues va a simplificar aquí con este, ¿verdad? Y e a la 2x, e a la 2 logaritmo de x es x cuadrado usando leyes de logaritmo, ¿verdad? Y me va a quedar así. Entonces, e a la 2x por la integral de e a la menos 2x por x cuadrado de x. Entonces, esta integral, pues, la tienen que resolver usando integración por partes, ¿verdad? Usando integración por partes. ¿Ok? Entonces, por ahí al usar integración por partes, finalmente me queda esto. Me queda así. Me queda e a la 2x por menos 1/2 de x cuadrado de e a la 2x menos 1/2 de x e a la 2x menos 1/4 de e a la menos 2x, perdón. Todos menos 2x. ¿Okay? Eso es lo que me queda. Y luego, pues, al multiplicar este por cada uno de los términos, de lo que va a pasar es que me va a cancelar ese e a la menos 2x, quedándome menos 1/2 de x cuadrado, menos 1/2 de x, menos 1/4, ¿verdad? Entonces ahí está la solución número 2, ¿verdad? Entonces, como solución general, ¿verdad? Como solución general,
digamos, y general es C1 e a la 2x, ¿verdad? C1 e a la 2x, más C2, y luego viene pues menos 1/2 de x cuadrado, menos 1/2 de x menos 1/4, ¿verdad? Ya sería la solución general. ¿Ok? Entonces ahí pues está la solución, ¿verdad? ¿Preguntas? O sea que es casi lo mismo del primer orden, pero repitiendo los pasos. Sí, sí, o sea, exactamente. O sea, por eso el método se llama reducción de orden, ¿verdad? O sea, si usted reduce el orden a una de segundo orden, pues se convierte en una de primer orden, ¿verdad? Entonces, por eso es que el método se llama así, reducción de orden. Como usted dice, pues es casi lo mismo, ¿verdad? Es lo que reduciendo el orden. Como resolver una de primer orden, perdón. Bien, entonces ese es pues el método, ¿verdad? De reducción de orden. Ok, vamos a desconectarnos y les voy a enseñar otro método, ¿verdad? En el cual pues sí nos permite encontrar las dos soluciones, ¿verdad? Pero son para cierto tipo de ecuaciones. Entonces, dejamos atrás reducción de orden y nos vamos a coeficientes constantes. Pero eso cuando regresemos, ¿verdad? Nos desconectamos y nos reconectamos ahorita. Bueno, el siguiente método para resolver ecuaciones, en este caso vamos a empezar siempre con ecuaciones de segundo orden, ¿verdad? Es el método para ecuaciones con coeficientes
constantes. El método para ecuaciones con coeficientes constantes. Entonces, cuando digo coeficientes constantes, bien, pensando en una de segundo orden, ¿verdad? Como la que resolvimos con el método anterior, cuando se refiere a coeficientes constantes, se refiere a que estos tres coeficientes, pues son, como dice ahí, ¿verdad? Son valores constantes, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros decirlo así. Son ecuaciones de este tipo, donde A, B y C, pues son números reales, ¿verdad? Son números reales. ¿Okay? Entonces, siempre estamos hablando de ecuaciones homogéneas, ¿verdad? Igualadas a cero. Entonces, ¿qué hacemos con esta ecuación? Pues, en realidad es bien sencillo el procedimiento, ¿verdad? Aquí formamos algo que se llama la ecuación auxiliar. Que en el caso de ecuaciones de segundo orden, es una ecuación cuadrática formada con esos coeficientes que aparecen en la ecuación diferencial, ¿verdad? Esta es la ecuación auxiliar. Y lo que hacemos, pues, es resolver precisamente esa ecuación auxiliar, ¿verdad? Una cuadrática. Entonces, la pueden resolver por factorización o por fórmula cuadrática, como quieran, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, pueden ocurrir tres situaciones. Cuando ustedes resuelven la cuadrática, entonces, la primera situación es que tenga dos soluciones diferentes, ¿verdad? Digamos, M1 y M2 son las dos soluciones y son diferentes. ¿Okay? Si ese es el caso, entonces, mi primera solución a la ecuación diferencial va a ser E a la M1X. Y la segunda solución va a ser E a la M2 de X. Que es una exponencial, ¿verdad? Entonces, hay toda una demostración de por qué la solución es una exponencial, pero no voy a entrar a ella, ¿verdad? Sencillamente nosotros pues ya conocemos de antemano que para ecuaciones de coeficiente constante su solución es exponencial. Lo único que necesitamos conocer es quién es este valor y este otro valor, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a obtener la ecuación auxiliar, ¿verdad? Bien. El segundo caso es que al resolver la ecuación esta auxiliar de segundo grado, ¿verdad? Pues obtengamos que las soluciones son iguales, ¿verdad? Recuerden que cuando resuelven cuadráticos, esta es una de las posibilidades, que tenga dos soluciones iguales. Entonces, en ese caso, mi primera solución es E a la M1X y mi segunda solución pues va a ser XE a la M1. Bueno, recuerden que M1 es igual a M2, ¿verdad? Entonces por eso digo ahí M1 y M1. ¿Cuál es la diferencia? Que la segunda solución va multiplicada por este factor X, ¿verdad? Eso es todo. ¿Okay? Y la tercera posibilidad, ¿verdad? Es que la ecuación al resolverla me dé un número complejo, ¿verdad? Recuerden ustedes que si el discriminante de esta cuadrática es negativo, entonces la solución es compleja, ¿verdad? Entonces, si la solución es compleja, recuerden que alfa es la parte real y beta es la parte compleja, ¿verdad? Entonces las soluciones, perdón, van a ser así. E a la alfa x coseno de beta x y la solución 2 va a ser E a la alfa x seno de beta x. Entonces ahí están las tres posibilidades que ustedes pueden encontrarse cuando resuelvan pues la ecuación auxiliar. ¿Okay? Y cómo proceder en cada uno de esos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso en mente veamos algunos ejemplos, ¿verdad? De ecuaciones de coeficientes constantes, ¿verdad? Así se llaman, ecuaciones de coeficientes
constantes. Permítanme un segundito mientras las encuentro. Okay. Okay. Vamos al ejemplo. Entonces tengo una ecuación de segundo orden homogénea. Ahí está. Entonces aquí pues obviamente hay que resolver la auxiliar. Para resolver la auxiliar yo necesito identificar quién es A, quién es B y quién es C, ¿verdad? Entonces 2 menos 1 y menos 6. Entonces esto en mi ecuación auxiliar sería 2, perdón. Aquí es 1, ¿verdad? Aquí es 1. Entonces mi ecuación auxiliar sería m cuadrado menos m menos 6 igual a 0, ¿verdad? Recuerden que la ecuación auxiliar es am cuadrado más bm más c, ¿verdad? Igual a 0. Ok. Entonces ahí está mi ecuación auxiliar, es una cuadrática. Bueno, la voy a resolver. La voy a resolver por factorización, ¿verdad? Entonces serían 3 y 2, ¿verdad? Con lo cual yo tendría que m es igual a 3 y que m es igual a negativo 2. Entonces son soluciones diferentes, ¿verdad? Entonces al ser soluciones diferentes, me remiten a este caso. Yo voy a tener dos soluciones exponenciales. Y S1 es e a la 3x y S2 e a la menos 2x, ¿verdad? Y como solución general, pues sería S1 e a la 3x más S2 e a la menos 2x, ¿verdad? Entonces ahí está. Para esta ecuación de coeficientes constantes de segundo orden, ¿verdad? Coeficientes constantes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Todo claro, ingeniero. Ok. Bien, veamos un par de ejemplos más para finalizar la clase, ¿verdad? Bien, aquí está otra de coeficientes constantes, ¿verdad? A es 1, B es 8, C es 16. Entonces tengo m cuadrado más 8m más 16 igual a 0. Esa es mi ecuación auxiliar, ¿verdad? Entonces voy a resolver esa ecuación de segundo grado, ¿verdad? Por ahí el método que ustedes, pues ahí eligen ustedes el método que quieran, ¿verdad? Entonces, números que multiplicados me den 16 y sumados me den 8. Son 4 y 4, ¿verdad? Entonces aquí encuentro yo que las soluciones son iguales, ¿verdad? Son iguales. Entonces, eso me remite a el segundo caso, ¿verdad? Donde yo voy a tener que multiplicar la otra por el factor x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Y es 1 e a la menos 4x y es 2 x e a la menos 4x. Y como solución general, es 1 e a la menos 4x más es 2 x e a la menos 4x, ¿verdad? Ahí está la solución, pues, general, ¿verdad? De esta ecuación diferencial de segundo orden, con coeficientes constantes, ¿verdad? Con coeficientes constantes. ¿Ok? Bueno, preguntas. Me imagino que no muchas, porque en realidad, pues, es relativamente fácil, ¿verdad? Relativamente fácil. Ok. Vamos a ver por aquí. Una más. Bien, ahí tengo y' más y' más 1. Coeficientes constantes. En este caso, A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1. ¿Ok?
Entonces mi ecuación auxiliar es m cuadrado más m más 1, igual a 0. Bueno, en este caso usaré la cuadrática, ¿verdad? Para solucionarlo, entonces es menos b más menos, recuerden, menos b que es 1, entonces en este caso b al cuadrado menos 4 por 1 por 1, menos 4ac sobre 2 veces a, dice la cuadrática. Bueno, tengo ahí menos 1, entonces más menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 sobre 2. Entonces tengo menos 1 más menos raíz de 3, ¿verdad? Negativa, sobre 2. Entonces, ahí tengo una raíz negativa, una raíz cuadrada negativa, entonces eso pues lo expreso como, ¿verdad? La raíz de 3i, ¿verdad? Sobre 2. Entonces ahí surge el número complejo, ¿verdad? La raíz de 3. Recuerden que raíz de menos 3 es como decir 3 por menos 1, es decir, raíz de 3 por raíz de menos 1, ¿verdad? Y la raíz de menos 1, recuerden que simbólicamente sí, por eso queda raíz de 3i, ¿verdad? Entonces, m, pues finalmente sería menos 1/2, separando, ¿verdad? Más menos raíz de 3 sobre 2i, ¿ok? Entonces, este sería alfa y este sería beta, ¿verdad? Que es complejo. Entonces, la solución 1 es e a la menos 1/2 de x coseno de raíz de 3 sobre 2x, la parte compleja, ¿verdad? Y eso 2 es e a la menos 1/2 de x, la parte real, y la parte compleja, pues aquí es seno de raíz de 3 sobre 2x, ¿ok? Y entonces y general sería pues c1 e a la menos 1/2 de x coseno de raíz de 3 sobre 2x más c sub 2 e a la menos 1/2 de x seno de raíz de 3 sobre 2x. Esa sería la solución general. ¿Okay? Entonces ahí están los tres casos posibles, ¿verdad? Ejemplificados. Y aquí solo nos resta una cosa, que es lo que vamos a ver el jueves, ¿verdad? Por eso no necesitamos clase mañana. Ya realmente terminamos con esto. Solo nos falta abordar cuando tengo coeficientes constantes, pero en ecuaciones de orden superior, ¿verdad? O sea, de tercer, cuarto orden. Entonces, ¿cómo procedo en ese caso, verdad? Como son coeficientes constantes, pues les adelanto. Es también a través de una ecuación auxiliar, solo que obviamente, pues al ser una ecuación auxiliar de una ecuación de orden superior a 2, o sea, si por ejemplo fuera de orden 3 la ecuación, mi auxiliar sería de tercer grado. Si mi ecuación diferencial es de cuarto orden, mi ecuación auxiliar sería de cuarto grado. Entonces eso, pues, ¿qué significa? Que para resolver la ecuación auxiliar, debo de ayudarme de otras técnicas, ¿verdad? División sintética, factorización, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso, pues, obviamente, pues, me genera más soluciones, etcétera. Pero eso lo veremos el jueves, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto último. Lick, ¿puede mostrar la página anterior, por favor? Gracias, Lick, ya. Bien. Si no hay más preguntas, entonces seguimos el jueves, ¿verdad? Lick, y la anterior a esa, porfa. ¿La anterior a esa? Gracias, Lick. Entonces nos vemos el jueves, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick.